Hola, vamos a hablar de Bitcoin, blockchain y todos los conceptos que rodean a las criptomonedas de una forma muy básica dirigida para notarios. En la función notarial habrá momentos en los que cada vez más frecuentemente podremos encontrarnos en una situación en la que un cliente, un usuario de los servicios de la notaría, nos demande utilizar un Bitcoin de alguna manera, ya sea para la constitución de una sociedad, ya sea para una ampliación de capital de esa misma sociedad, ya sea para la compraventa de algún inmueble. Incluso hemos visto casos de donaciones que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, para poder beneficiarse de una bonificación en la cuota del impuesto sobre donaciones entre padres e hijos, la misma tiene que estar elevada a escritura pública, y eso puede provocar, como digo, que en un momento dado un cliente quiera proporcionar a su hijo, en este caso, pues un Bitcoin. Todos estos conceptos, como digo, que cada vez se van incorporando más a la vida, a la práctica cotidiana, a lo que es el funcionamiento de Internet, al pago o la utilización de estos sistemas, pues obligan a que tengamos una serie de nociones sobre las que podamos basarnos a la hora de desarrollar esta importante función. Sin más, lo primero sería explicar cuál es el fundamento técnico o la base técnica sobre la que se sienta todo esto. Siempre podemos pensar en un gran libro de registro en el que se anotan todo tipo de operaciones que son realizadas por las personas. Si yo voy a una entidad y le digo, anóteme un saldo correspondiente a X cantidad, cuando yo quiero transferir parte de esa cantidad a otra persona, pues el sistema lo que va a hacer es anotar una resta en la cantidad inicial que yo tenía, la va a detraer y la va a enviar a otra persona. Este es el funcionamiento básico de cualquier sistema de dinero fiduciario, de fiducia bancaria. Es decir, tenemos una cantidad en una entidad y solicitamos que se transfiera a la cuenta de otro cliente una determinada cantidad. Esto es lo que permite, pues, que haya comercio, etcétera, etcétera, y la transmisión de valor. Realmente esto no es nada que nos resulte nuevo, novedoso o chocante. ¿Qué es lo que representa Bitcoin o qué es lo que hace Bitcoin respecto a esto? Bueno, el contexto es en el de la crisis monetaria de los años 2008-2009. Un teórico del que no conocemos su identidad real, pero que se identifica como Satoshi Nakamoto, crea un documento en el que especifica las bases para un sistema P2P de intercambio de dinero electrónico. Es decir, él plantea que no se puede confiar o en los fundamentos de su idea está en que no se puede confiar en los sistemas bancarios, que no sabemos quién los controla, ni cómo lo controla, ni en qué momento dado pueden ser sostenibles o no, y lo que plantea es crear un sistema con los mismos fundamentos, ya digo, es la anotación en cuenta, un sistema de confianza en el que se descentralice o se quite el foco de la consideración de la seguridad, no tanto en la confianza en una institución concreta, sino en distribuir esa confianza. Esto es lo que se llama la cadena de bloques o blockchain, ¿vale? Entonces, yo lo que plantea Satoshi es: vamos a tener un sistema en el que cada uno de los intervinientes en la red, o en principio de los mineros, ya explicaremos qué es lo que hace un minero, va a llevar una copia idéntica de la base de datos de todas las transacciones de todos los demás intervinientes en la red, y eso nos va a garantizar que cuando todas las copias de todas las bases de datos son iguales, es que son correctas, y esto va a validar el sistema. Para poder crear o añadir un nuevo bloque hay que resolver una operación matemática que es encontrar la huella del bloque anterior y del siguiente. Como esto es una operación que tiene una complejidad que va creciendo con el tiempo, porque así está especificado, cada vez son necesarios recursos adicionales para poder minar. En el fondo es como tener a un intermediario que se dedica a anotar todas las transacciones que nosotros le pedimos. ¿Qué incentivo tendría el intermediario para hacerlo bien? Pues evidentemente el pago. Por eso los mineros también reciben bitcoins por su trabajo. Esto tiene dos funciones. Por un lado, como digo, recompensar a quien realiza un trabajo que consiste en calcular o realizar operaciones de cálculo y sostener esa base de datos, esa escritura de la base de datos y esa incorruptibilidad de la base de datos, y por otro lado sirve de estímulo o de mecanismo de creación de esa criptomoneda, que es el Bitcoin en este caso. Aunque hay otras criptomonedas con propiedades diferentes, con naturaleza técnica diferente, hablaré en general del Bitcoin porque en gran medida
moneda, todas derivan de estos conceptos básicos y elementales. Luego, pues como digo, hay algunas que se pueden complicar más, que pueden tener otros sistemas de minado, que pueden venir preminadas, que pueden, digamos, establecer otros mecanismos. Pero la base de la que parte todo esto, como digo, es el año 2009, se trata de este paper de Satoshi Nakamoto, que empieza a funcionar a finales del año 2009. Por lo tanto, como decía, si yo me pongo a minar, al principio, por resolver un bloque, que es como se llama, yo voy a recibir una cantidad de bitcoins. Por lo tanto, estoy introduciendo monedas en el sistema. Bitcoin tiene la particularidad de que las monedas, las criptomonedas en el sistema, van a ser limitadas. Es decir, solo va a haber 21 millones de criptomonedas al final de todo el periodo en el que se van generando. Es decir, ese estímulo que yo tengo, derivado del minado, va a ir decreciendo. Pero el minero recibe una doble remuneración. Por un lado, esas monedas nuevas creadas, como he dicho, con ese límite de 21 millones, por lo tanto estamos de un bien un derecho que va a tener una limitación en cuanto al volumen, pero también por cada transacción que yo registre y que yo permita que se registre en la cadena de bloques, si soy yo el que se adjudica por haber resuelto ese problema criptográfico el bloque y por lo tanto haber creado el nuevo bloque, las comisiones correspondientes al bloque anterior, las comisiones que se cobran por las transferencias, van a ser adjudicadas también a mí como minero. Es decir, tenemos un doble mecanismo de estímulo para el minero para soportar esta función. Si lo trasladamos al ejemplo más tradicional o más clásico, es como la banca de depósito, en el que cuando hacemos un depósito, la banca nos mantiene una anotación contable de que tenemos en nuestro saldo, y cuando hacemos una transferencia pues nos cobra una cantidad. En el fondo esto viene a ser lo mismo, lo que pasa que surge a partir de un mecanismo, como digo, técnico, ¿vale? Hay unos principios criptográficos, hay unos fundamentos técnicos que impiden que alguien pueda, digamos, apropiarse del sistema o pueda hacer anotaciones contrarias a la voluntad del titular. ¿Esto por qué es relevante? Bueno, pensemos en que esto funciona en un sistema de consenso. Como digo, a veces se confunde blockchain como una red descentralizada, como una red en la que no hay un liderazgo, en la que no hay la posibilidad de que una persona decida algo. Más bien, blockchain es una red distribuida, en el que esa entrega de cada una de las copias de la cadena de bloques a cada una de las personas que minan, que puede ser cualquiera, no hay un requisito de entrada, no hay una obligatoriedad de registrarse o de hacer algo para constituirse en minero, simplemente es empezar a intentar resolver este principio, tener una copia de la base de datos e ir incorporando las nuevas hojas que se vayan creando. Pues bien, como digo, todo esto lo que nos lleva es a una situación en la que nadie puede controlar lo que se va a escribir en una transacción. Es decir, yo puedo intentar generar una anotación que vaya contra el bloque, puedo incluso manipular mi propio libro de registro contable si yo soy un minero, pero yo no voy a poder propagar ese cambio al resto de bases de datos y por lo tanto va a haber una incoherencia y por lo tanto esa transacción no va a ser validada. No va a ser validada por el resto de mineros, por lo tanto no se va a anotar y de esta forma pues no puedo controlar. Esto tiene dos efectos. Por un lado, no resuelve el problema del doble gasto, nadie puede gastarse el mismo Bitcoin dos veces, teóricamente, y por eso el sistema es seguro, porque no podemos enviar una cantidad de dinero dos veces, igual que nos pasa con el banco, pero también, como digo, un juez, por ejemplo, no puede ordenar el embargo de una cuenta en Bitcoins. Si yo tengo la clave privada que controla esa dirección, esa cuenta, nadie puede impedir que eso sea transferido a un tercero o que una eventual transferencia sea revocable. Es decir, que también nos enfrentamos a una situación que esto tiene una naturaleza de irrevocabilidad. Una vez que se da una orden, esa orden no se puede echar atrás. Teóricamente podría es decir, podría volver esa orden atrás si se consiguiese el consenso del 51% de los mineros. Pero dado el volumen que tiene la red Bitcoin actualmente y de la mayoría de las criptomonedas, no es posible o no se considera que sea viable el que sea de una orden y que el 51% de las personas que minan, empezando porque no se sabe quiénes están minando, la puedan anotar. Es decir, si yo mando del usuario A al usuario B un Bitcoin y un juez ordena, por ejemplo, que esa orden se retrotraiga, no hay forma de ejecutarla, más allá de que se imponga alguna multa coercitiva y en cualquier caso que sea el usuario B el que decida volver a enviar, pero ya sin una transacción, ya no sería deshacer la transacción efectuada.
como digo, esto también tiene efectos desde el punto de vista de un posible embargo, etcétera, etcétera. Como vemos, la propia naturaleza que tiene Bitcoin, que tiene blockchain, nos va a aportar una serie de elementos que nos van a introducir una serie de problemas jurídicos que son a los que nos estamos enfrentando, los que debemos analizar y para los que debemos buscar solución si es que la tiene, o aprender a lidiar con ellos, como digo, en el caso de estas situaciones que se pueden dar en relación sobre todo a eso, a la irrevocabilidad de las transacciones, la posibilidad de apropiarse del valor por parte de terceros. Pensemos en el caso de un robo. Si alguien roba una caja fuerte y se lleva el dinero, la policía puede recuperar ese dinero y devolvérselo a su legítimo titular. Si alguien roba un monedero en bitcoins, es muy complicado, salvo que pillemos la contraseña que se corresponde o que desbloquea la clave privada de la persona que lo ha robado, no podremos volver a entregar ese dinero a su legítimo titular. Como digo, esta noción de irrevocabilidad es un aspecto muy importante. Bueno, otro ejemplo que se utiliza habitualmente para poder visualizar qué es blockchain, qué es Bitcoin, y tiene que ver con el mecanismo del registro mercantil o del registro de la propiedad, sería el más correcto. En el registro de la propiedad, pensemos en un gran libro registro, que hubiese solo uno y en el que se inscribiesen todas las propiedades que hay en un país, por ejemplo en España. El mecanismo de la confianza del sistema considera que es ineficiente que solo una persona pueda gestionar todos los registros en un libro, y lo que hace es fragmenta ese libro y encarga a cada uno de los registradores de la propiedad del ámbito geográfico delimitado concreto para que haga las anotaciones que se correspondan con los inmuebles de ese ámbito geográfico. En este mecanismo, la confianza en el sistema recae sobre una persona, pero sobre cada una de las partes del libro registro. Es decir, nadie tiene el control total, nadie puede modificar todas las anotaciones del libro registro. Y solo un registrador correspondiente puede hacer anotaciones en aquella parte de la que es, digamos, competente o titular. Blockchain, como digo, viene a ser como ese gran libro de registro, pero en vez de darle una parte a cada uno de los mineros, a cada uno de los registradores, y que éste tenga la competencia total sobre lo que sucede ahí, lo que hace es distribuir entre todos aquellos que participan de la red esta capacidad de hacer anotaciones. Como utiliza un mecanismo criptográfico, pues podemos hacer anotaciones sobre el libro global que todos tienen y no tenemos que ir necesariamente a buscar a una persona concreta, a un sitio concreto para poder hacer una anotación. La potencialidad que esto tiene, como digo, por ejemplo, efectos del registro de la propiedad, pues sería que podría abrirse en base a tecnologías de clave asimétrica, como es el sistema que utiliza Bitcoin o las criptomonedas, a que incluso los propios registradores pudiesen descentralizar o pudiesen, digamos, modificar su ámbito de funcionamiento y competir. Es decir, que yo pueda comprar un inmueble en Madrid desde un registro de Marbella, por ejemplo, y que el registrador tenga la seguridad y tenga la certeza de que esa inscripción o ese inmueble no se va a vender dos veces, porque esto lleva incorporados mecanismos de firma electrónica y de sellado de tiempo que impiden, digamos, estos problemas de doble venta, ¿no? Que es en principio lo que esa limitación geográfica del registro pues trata de poder evitar, que mientras se tramita la anotación que se envía desde una notaría de cualquier lugar del mundo, como era antes, ¿no? Pues por carta, por fax o por mecanismos más lentos, pues que alguien pueda vender dos veces el mismo inmueble. Esta tecnología, por ejemplo, sería útil para eso. Por eso muchas veces cuando se habla de blockchain se asocia a las profesiones de registrador y de notario, porque se entiende que tienen elementos que pueden ser comunes. En este sentido, por ejemplo, respecto de los notarios, es muy recurrente cada cierto tiempo, seguramente por una incomprensión de lo que es la función notarial, decir como que el blockchain va a mandar a los notarios de vacaciones, porque yo pueda registrar algo en una base de datos determinada y que eso sea inmutable y que tenga un sellado de tiempo, que tenga una serie de funciones que permitan acreditar que en un momento concreto del tiempo sucedió un hecho concreto, esto va, digamos, a dejar sin función la labor notarial. Evidentemente esto no tiene ningún sentido, la labor notarial es más compleja. En una cadena de bloques yo puedo inscribir cualquier tipo de contenido, puedo inscribir su huella de un archivo digital, pero eso no quiere decir ni que yo tenga la capacidad, ni que eso que se inscriba
sea correcto o sea incorrecto, ni que tenga ningún tipo de aplicabilidad o vigencia. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista de tecnología, como sistema de depósito o sistema de registro de eventos, pueda tener sentido y que sea útil para apoyar este tipo de funciones. En el fondo, la capacidad de poder trazar o identificar cambios en un documento, que eso esté coordinado, que todo el mundo lo pueda ver al mismo tiempo, que sea público, son elementos que sin duda pueden ser interesantes de cara a la función. Pero volviendo al tema fundamental, ya digo, estos son los rudimentos de blockchain, que es realmente la tecnología que va a tener mayor impacto, que va a ser más interesante. Bitcoin viene a ser el mecanismo de dar valor, de entregar un valor, una recompensa a aquellas personas que deben soportar el gasto de esa base de datos. Por lo tanto, como tal, no existe, no es una pieza de código, no es un software informático, no es nada, es absolutamente intangible. No viene a ser nada más que en esa base de datos, en esa dirección, se anota un número, que es el número de bitcoins que uno tiene. Y por lo tanto, una vez que se puede anotar, pues se pueden hacer envíos de cantidades a terceros usuarios de la red. Para poder operar, en principio, se requiere tener acceso a un sistema de gestión o de control de las claves privadas que se corresponden con las direcciones. De esta forma vamos a tener la dirección en la que está anotado el número de bitcoins que tenemos y tenemos que tener una clave, una contraseña que nos va a permitir, como digo, hacer esa transacción o esa transmisión del valor. Esto se gestiona a través de páginas web, aplicaciones, todo tipo de software que hay previsto para ello, incluso dispositivos físicos de almacenamiento en frío que pues, digamos, nos van a dar un control o de una seguridad. Desde el momento en el que el Bitcoin cotiza o cualquier otra criptomoneda tiene valor, pues evidentemente, y es aceptado y es transmisible y es casi instantáneo su remisión de una persona a otra, pues tiene interés para los delincuentes, para sustraer, digamos, ese dinero de una persona y poder mandárselo a otra con las notas que ya hemos visto antes o que he comentado antes de irrevocabilidad, de dificultad de trazabilidad y de identificación de la persona. Por lo tanto, la adopción de medidas de seguridad respecto a esto es muy relevante. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que lo normal es que esto esté gestionado a través de un servicio web, a través de unos intercambiadores que van a tener ellos la clave privada para poder hacer las transacciones. Digamos, van a actuar como una banca de depósito. Como decía antes, es un concepto muy similar. Ellos van a recibir una serie de bitcoins que nosotros o bien hemos adquirido mediante el mecanismo habitual, es que una persona haga una transferencia a estas entidades. Cuando reciben la transferencia en la cuenta del banco de estas entidades, lo que hacen es comprar en el mercado un número de bitcoins y se le asignan al operador, al cliente, al usuario en su cuenta. En esta cuenta él va a ver una dirección y un saldo de las diferentes criptomonedas que tiene y con las que puede operar. Muchas veces sucede que uno se manda desde una dirección que no está en un intercambiador, pues como digo, puede estar en otros dispositivos o sistemas de almacenamiento, la va a enviar a la dirección que le indica el exchange donde va a poder gestionar su cartera, y si uno analiza las transacciones que hay asociadas a esa operación, porque como digo, todo esto de blockchain tiene como particularidad que es trazable desde el punto de vista de que es público, es decir, se puede saber cuando ha habido un envío y todo esto seguido en tiempo real de quién está enviando, qué dirección envía qué, aunque no sepamos quién está detrás de cada dirección. Bueno, pues el intercambiador a veces opera con los bitcoins que hay en una dirección determinada, de tal forma que yo voy a tener un saldo, pero en la dirección, si yo lo analizo desde un servicio externo al exchange, va a aparecer como que mi saldo es cero. Es decir, aquí estamos con un sistema totalmente fiduciario de confianza y que pues cada vez genera menos problemas, pero que ha generado grandes problemas en el pasado. Por ejemplo, una de las principales casas de cambio, un intercambiador que había en internet al principio, que era MTGOX, es un asunto muy famoso, pues en un momento dado este servicio cerró. Pues tuvo una serie de problemas y que llevó a la quiebra. No se sabe si derivaba de un hackeo, de un robo, o si está involucrada la organización. Bueno, el caso es que
es que cerró. Esto tuvo un fuerte impacto en la confianza de los sistemas, pero cada vez, digamos, el sistema se está reforzando y se está viendo, uno, que no se puede hackear la blockchain, es decir, no se hacen anotaciones a la blockchain, lo que se hackean son los sistemas de monedero o de almacenamiento. Por eso, como me reitero, decía antes, los problemas derivados de tener unos buenos sistemas de seguridad, de poder desarrollar estas cosas de manera correcta. Bien, pues volviendo a lo que decía, yo voy a tener un monedero, voy a estar dentro de un exchange, voy a tener mi contraseña de usuario, voy a tener mi cuenta de usuario. Cada vez más, por temas de legislación de prevención de blanqueo de capitales, voy a tener que acreditar mi identidad, que dar información sobre mí para poder operar, para que las autoridades, en el caso de que lo pregunten, pues puedan saber quién está detrás de una determinada cuenta de usuario y en su caso de una determinada dirección de Bitcoin. ¿Vale? Yo voy a entrar ahí, voy a decir quiero mandarle a fulanito a la dirección tal una cantidad determinada y con esta dirección, bueno, pues voy a dar una orden que se va a transferir. Esta orden va a ser validada por una serie de nodos, por los mineros, para ver que efectivamente va de un sitio a otro, y cuando se dan el número de validaciones que se ha establecido, principio 6, esa cantidad de bitcoins va a estar ya disponible, como digo, de manera irrevocable en la dirección de destino. Por lo tanto, la persona que la tenga va a poder operar con ella. Como digo, este es un funcionamiento básico, elemental de la red Bitcoin, del envío de valor, del envío de estas criptomonedas de un usuario a otro. A partir de aquí, a partir de que sabemos cómo funciona, de que tenemos estas nociones, estos principios básicos de funcionamiento, es cuando empieza a desarrollarse todo el ecosistema. Porque Bitcoin está pensado como un sistema de envío entre particulares, P2P, Electronic Cash System, que es lo que dice Satoshi Nakamoto en su paper, es decir, un envío entre particulares sin necesidad de depender de ningún organismo, de ninguna empresa, de ningún banco, de cash, que es efectivo, pero sí es de dinero entre particulares y no intermediado. Entonces, ¿esto qué es lo que va a provocar? Bueno, ha provocado una escalada del precio. Hemos pasado en el año 2012 de poder comprar bitcoins en el mercado libre a aproximadamente $10, un precio así, hasta pues vivir la fiebre bitcoin que vivimos durante el año 2017, en el que llegó a cotizar en los mercados, como digo, de los exchanges, pues a unos precios que han rondado en el pico máximo los 16.000 euros. Esto viniendo además desde un año 2017, en enero, en que el precio del Bitcoin se situó sobre los 1.000 euros por primera vez en mucho tiempo. Es decir, durante un año hemos visto una ganancia o hemos visto un incremento de la valoración o de la cotización en el mercado de 16 veces. Esto no hay muchas herramientas o no hay muchos mecanismos de inversión, y esto es lo que ha desatado un poco cierta euforia o cierto interés por todos estos mecanismos. Y hay, como digo, a partir de que algo vale mucho, a partir de algo que empieza a tener mucho valor, pues es cuando empezamos a encontrarnos con los problemas o con los usos o con, digamos, una traslación efectiva al mundo real. No son pocos los clientes que con cantidades que en principio podríamos considerar modestas de Bitcoin, por ejemplo, pues gente que como digo, en enero del año 17 tenía 50 bitcoins, pues eso eran 50.000 euros, que es una cantidad importante de dinero, no es discutible, pero que no le cambia a uno la vida o que no le resuelve un problema determinado. Claro, cuando llegaba diciembre y su valoración pues pasaba de los 700.000 euros, teniendo el mismo número de criptomonedas, pues claro, es cuando todo el mundo ha empezado a preguntarse, todo el mundo ha empezado a establecer o a prepararse frente, uno, a las necesidades tributarias, a los impuestos que hay que pagar, y dos, a empezar a utilizar esto como un medio de pago. Sí que es cierto que este incremento del valor ha hecho que su uso como medio de pago pues se haya venido, digamos, viendo limitado por la propia consideración de que estás pagando con algo que en el futuro es muy posible que valga más de lo que vale en el presente. Por lo tanto, esa función original, esa función inicial de medio de pago, de instrumento de transferencia de valor para poder comprar o vender servicios, pues haya perdido un poco su sentido, porque la gente tiene miedo de pagar algo que, por ejemplo, hoy valga 1.000
y que dentro de 10 años o dentro de 3 años, mejor dicho, pues claro, con una ínfima cantidad de lo que hoy ha pagado 1.000, pues pague lo mismo. Entonces es mejor te pagar en euros que pagar en bitcoins. Bueno, esto es un poco la realidad con la que nos encontramos con mucha gente que ha tenido, tiene bitcoins y ha operado con bitcoins. Pero volviendo ya, por no extenderme más en esto, en esta introducción, en esta visión general de la problemática de la operativa del Bitcoin, y volviendo a los problemas, digamos, del día a día y que tengan que ver con la actividad notarial, podemos dilucidar a partir de determinadas notas algunos problemas, como por ejemplo, como decía, uno, la identidad. ¿Cómo podemos saber de quién es un Bitcoin? Lo que vamos a ver es que en una dirección concreta hay una anotación concreta. Como digo, podemos ver una dirección y un 1. Puede venir una persona a indicarnos que se deje constancia que él manifiesta ser el poseedor de ese Bitcoin. ¿Cómo podemos saber que efectivamente eso es así? Simplemente la mera declaración de la parte. Bueno, hay mecanismos, por ejemplo, para poder hacerlo. Un mecanismo sería que la propia notaría tuviese un monedero y que por parte del usuario se le enviase una cantidad que no fuese representativa de dinero. Hay que tener en cuenta, no lo he comentado, pero es relevante, que Bitcoin se puede fraccionar hasta en 8 veces, es decir, que podemos tener un 0,0000, así 8 veces, 8 ceros, ¿vale? Tras la coma. Por lo tanto, podemos transferir una cantidad de valor que represente unos céntimos de euro, ni eso, o menos de un céntimo de euro. Y de esta forma podemos verificar que la persona que dice que tiene la posesión de ese Bitcoin nos la envía y por lo tanto que puede controlarla. Todo esto nos empieza a introducir en problemas sobre la propia naturaleza jurídica del Bitcoin. Si nos ponemos desde un punto de vista civil o desde el punto de vista más puro del derecho, el Bitcoin como anotación en la cadena de bloques es algo que surge de la nada y que podemos identificar simplemente como el derecho a realizar anotaciones en la cadena de bloques. Así se ha conceptualizado desde el punto de vista de lo que es su naturaleza pura y si lo enfocamos desde ese punto de vista y no desde su función exacta. Yo ahora deslindaré ambas cosas. Como digo, yo como minero, cuando resuelvo el bloque correspondiente, me asignan una cantidad de bitcoins y por ese minado, una cantidad fija que va descendiendo con el tiempo en fechas determinadas y, como digo, otra cantidad que deriva de las comisiones del bloque anterior. Esto, a mí, realmente, si nadie quisiese bitcoins, si nadie tuviese interés en esto, si no hubiese una traslación en euros o en dólares de este valor, pues el único uso o la única función, sí, yo podría realizar con una cantidad un envío a otro y eso provocaría una anotación. En el fondo yo podría tener un sistema de gestión o de rastreo de cuentas de compensación entre personas o cuentas de envío, pero no tiene otra consideración jurídica. Por lo tanto, se puede entender que lo que el Bitcoin representa es un derecho a poder realizar anotaciones en la cadena de bloques, ¿vale? Que tiene ya, como decía antes, pues su propio interés, pero en principio nada más. La cuestión es que esta función o esta naturaleza jurídica pura se ve excedida por esa función de medio de pago, que es la función, digamos, siguiente o la original. Hay un caso muy famoso de una pizza que fue comprada al principio por 10.000 bitcoins, cuando el bitcoin valía nada, apenas unos céntimos de dólar, pues alguien para comprar una pizza la pagó utilizando 10.000 bitcoins. Evidentemente, pues esta función de pago, esta de poder ir al abogado y poder pagar la factura en bitcoins, poder ir a tomar un café y poder pagarlo en bitcoins, etcétera, esta función sigue estando ahí, pero como decía, la volatilidad en el valor, el cambio de precio, pues bueno, está haciendo que no sea todo lo utilizado que en principio fue. Bueno, a partir de esta función de medio de cambio, de medio de pago, es donde se está discutiendo ahora mismo cuál es la naturaleza del Bitcoin desde un punto de vista jurídico, porque ello es lo que nos va a permitir incardinarla, sobre todo en lo que a los estados más interesa, que es la gestión, digamos, tributaria, ¿no? La regulación o el sometimiento a la normativa tributaria para saber qué es lo que
qué es lo que tenemos que grabar, en qué conceptos tenemos que grabarlo y por lo tanto qué dinero hay que pagar o hay que obtener de las transacciones o de las operaciones que se realizan con criptomonedas. Lo más reciente que tenemos ha sido la modificación de la Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales, una modificación que ha sido publicada en el Diario de la Unión Europea muy recientemente, el pasado este propio mes de junio, en el que se nos viene a definir el Bitcoin de una forma un poco, para mi gusto y en mi opinión, un poco demasiado inconcreta, y no me gusta porque parece que se define más por lo que no es que por lo que es. Así, leo textualmente, lo que se dice es que se categorizan o se definen las monedas virtuales como una representación digital de valor, no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos. Como digo, como podemos ver, no estamos ante una definición, estamos más bien ante una no definición, es decir, una moneda virtual, entendamos el Bitcoin como moneda virtual, en la medida en la que es una representación digital de valor, pero lo que nos dice es que es algo que no está ni emitido ni garantizado por un banco central, ni por una autoridad pública, ni asociada a una moneda, que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse. Es decir, esto es una cosa, pero no es una definición que nos aporte mayores problemas. Y esto realmente, esta propia definición, a mi juicio, nos acerca a los mecanismos que tenemos de intercambio, pues lo sitúa peligrosamente cerca de la permuta. La situación que teníamos hasta esta aprobación de la directiva era una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que lo que venía a aplicar es la exención prevista en la directiva del IVA respecto de las operaciones con instrumentos de pago y con divisas respecto del IVA. Es decir, entendía que las operaciones de cambio de moneda son operaciones que por ese mero intercambio de valor en el que yo recibo dólares y tengo euros, por ese cambio no están sujetas a IVA por una exención relativa a los medios de cambio. Lo mismo había dicho la Dirección General de Tributos en España, con el matiz de que habían llegado a la misma conclusión, que eran operaciones sujetas pero exentas. Sin embargo, la aplicación del precepto, sí que se nos está aplicando el mismo artículo de la directiva, sin embargo nos aplica una letra diferente. En un caso es la letra C y en otro caso es la letra D. Es decir, incluso los propios organismos encargados de aportar seguridad jurídica a todo este sistema nos han mostrado en ocasiones ciertas discrepancias que, aunque el resultado en este caso, por ejemplo, ha sido el mismo, sí que provocan que no esté clara cuál es su naturaleza. Y, como digo, hasta ahora se había considerado que estamos entre medios de pago, divisas no legalmente emitidas por un tercer país. Yo, en este sentido, también entiendo que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha sido todo lo acertada que sería deseable, porque entiendo, o se debería entender, que el concepto de divisa tiene un reconocimiento, si bien no por el estado de destino, pero sí que por el estado de origen. Es decir, yo reconozco como divisa moneda de curso legal emitida en un tercer estado. Categorizar como divisa, aunque luego añade el adjetivo de no legal, y ha generado cierta confusión sobre la naturaleza e incluso la aplicabilidad de determinadas cuestiones tributarias ordinarias dentro de España. Pues si se nos está diciendo que es una divisa, ¿por qué no se debe considerar como tributan igual las operaciones de cambio de moneda? Que ha habido alguna diferencia en su materialización en alguna consulta de la Dirección General de Tributos. Como digo, estamos ante una cuestión en la que no hay una normativa definitoria clara, es decir, no hay una definición clara o todo lo clara que nos gustaría. Al contrario, es una definición que parece huir de la naturaleza esencial, que se centra más en el uso. Estamos definiendo en este campo las criptomonedas más por cómo se usan, si se usan más como un instrumento financiero, si se digamos, en lo que se ha trasladado desde el mundo anglosajón, desde el mundo de Estados Unidos, como una security o como una utility, desde el punto de vista de la inversión, o de si lo que se quiere o no se quiere es obtener algo. Y podemos ver un poco al final algo sobre las ICOs, que es, digamos, el mecanismo de inversión
más reciente, un mecanismo de captación de fondos y que podemos entrar más a fondo en esta cuestión de la naturaleza jurídica. Pero como decimos, desde el punto de vista legal estamos manejando una situación de indefinición que, por ejemplo, pues nos da problemas a entender qué pasa cuando yo pago con bitcoins una propiedad, por ejemplo. Si yo voy a transmitir una vivienda, estoy haciendo una permuta o estoy utilizando medios de pago. Como digo, lo más reciente que tenemos es esta directiva de este año 2018 y que, siguiendo las recomendaciones del Banco Central Europeo desde el punto de vista de cómo debería regularse esto, lo ha categorizado como medio de cambio. ¿Qué es un medio de cambio? Esa es una de las cuestiones que no terminan de quedar del todo claras, porque un medio de pago lo podemos incardinar dentro de lo que es la ley de servicios de pago, la propia directiva de servicios de pago es un mecanismo para salvar, pero un medio de cambio parece que no tiene esa función liberatoria del pago, simplemente es un medio de cambio de un valor por otro y nos mete en otra serie de problemas, en otra serie de disquisiciones jurídicas que sin duda pues nos van a dar o nos van a tener que estar dándole y reflexionando sobre ello a lo largo de los próximos meses. Otro de los aspectos desde el punto de vista de la definición jurídica a la que nos enfrentamos habitualmente es si estamos ante dinero electrónico o no. Tenemos una directiva y una ley de dinero electrónico que evidentemente fue redactada en un momento en el que no teníamos concepto de lo que eran las criptomonedas, de su funcionamiento, y fundamentalmente la diferencia estriba en que el dinero electrónico se conceptualiza porque representa un crédito frente al emisor, es decir, se emite una serie de monedas electrónicas, de dinero electrónico, una representación digital de valor, en esto comparte los mismos elementos, pero se hace frente al recibo de fondos y representan un crédito frente al emisor. En el caso del Bitcoin no podemos considerar que estemos hablando de dinero electrónico porque no se dan esas circunstancias, es decir, el Bitcoin se crea por el hecho del minado, no es necesario que se genere frente al recibo de fondos, nadie podría pagar nada por el Bitcoin y se generaría igual. Si vamos a rastrear los primeros bloques de la cadena de bloques, vamos a ver que hay Bitcoins generados, pero no hay transacciones, es decir, nadie daba nada por ello, pero sin embargo existían y por supuesto yo puedo comprar un Bitcoin, pero no tengo un crédito frente al emisor. Como digo, lo más que podríamos hablar es que tengo un derecho a poder, al tener este mecanismo, voy a poder hacer anotaciones en la cadena de bloques utilizando los bitcoins, pero no tengo un derecho de crédito frente al emisor. Esta es la diferencia esencial y que nos permite no categorizarlo como dinero electrónico. Por lo tanto, aunque tenga una naturaleza similar, la definición que estamos manejando de dinero electrónico nos lo saca. Esto ha provocado, como digo, que tengamos una directiva de prevención de blanqueo de capitales en la que se ha metido esta definición precisamente porque en la propia directiva se reconoce que estamos ante un fenómeno nuevo que no entra dentro de esta categoría y que por lo tanto nos genera una serie de problemas, en particular con los intercambiadores. Los intercambiadores hasta ahora no tenían obligación de documentar o de colaborar en la prevención del blanqueo de capitales. Sin embargo, estaban manejando un instrumento que por su propia naturaleza, como hemos dicho, irrevocabilidad, imposibilidad de identificar al titular de la cuenta, pues podría ser muy fácilmente utilizada para la prevención para el blanqueo de capitales, perdón, no para la prevención. Es por ello que esta introducción, este reconocimiento en la directiva, que sobre todo es importante, como digo, no tanto por la definición que hemos visto, sino por estas obligaciones de colaboración en la prevención del blanqueo de capitales, es lo que va a generar que a partir de ahora tengamos un esquema más homogéneo desde este punto de vista. Esto, que puede parecer una cosa que tiene su relevancia en ese ámbito, por ejemplo, nos provoca una situación en la que nos resuelve la duda que había sobre si, en relación a las obligaciones de información establecidas por modelos de colaboración como el modelo 720, si uno debía declarar el Bitcoin los Bitcoins que uno tenía dentro de este modelo. Ya sabemos que el modelo 720 obliga a declarar la tenencia de cuentas en entidades en el extranjero, en participación en empresas, etcétera, etcétera. Bueno, pues si nos ponemos a analizar si tenemos que declarar los bitcoins que tengamos, primero deberíamos cuestionar si realmente un bitcoin está en el extranjero. En la medida en que haya una copia de la base de datos en España, el bitcoin que nosotros tenemos también estará en España. Porque, como digo, lo que existen son copias de la misma base de datos repartidas por allí donde estén los mineros, por lo tanto es imposible determinar que un bitcoin no está en España.
y por lo tanto está en el extranjero y por lo tanto entra en la obligación de declaración. Y luego teníamos el problema de que si yo esos bitcoins en esos sistemas, en esos intercambiadores que me pueden almacenar el dinero por la venta que ha habido de un bitcoin, es decir, yo vendo un bitcoin, se me paga una cantidad de 100 euros, esa cantidad de 100 euros queda depositada en esa entidad, en ese intercambiador, y hasta que yo no lo traigo a mi banco en España, no sigue estando reflejado en esa... Yo tendría ese derecho de crédito, o sea, ese dinero depositado en la entidad que hace de intercambiador. Pues bien, esta situación decía, bueno, si yo tengo 50.000 euros en este intercambiador, tengo que declarar el módulo 720. Pues la propia directiva, el hecho de tener que haber incorporado en la directiva nueva una modificación específica para recoger los intercambiadores de criptomonedas, lo que nos induce a pensar es que no se pueden considerar como entidades que antes estaban dentro de la obligación de declarar el modelo 720, que se limitaba a, digamos, entidades de crédito o financieras. Un intercambiador no es ni una entidad de crédito ni una entidad financiera. Como vemos al final, todo esto tiene una serie de relaciones en las que, según cómo lo conceptualicemos jurídicamente, nos van haciendo unas obligaciones u otras más o menos concretas o más o menos detalladas. Y así, de esta forma, nos encontramos ahora en una situación en la que, como digo, estamos manejando unas definiciones concretas y nos vamos a enfrentar a problemas determinados. Como decía, ya tenemos claro que no es dinero electrónico, tenemos claro que se conceptualiza en base a su uso y tenemos claro que está sometido a tributación. El principal problema que tenemos desde el punto de vista de la función notarial va a ser el uso que se nos quiera dar y, como decía, la acreditación de la titularidad. Ya hemos visto un sencillo mecanismo que podríamos emplear para resolver este problema, por ejemplo, hablando de un caso concreto, un padre, como decía antes, que quiere donar a su hijo una cantidad, 800.000, 1.000.000, 2 millones de euros, que tiene en bitcoins y se los quiere donar al hijo. Como digo, la razón de todo esto es simplemente pues, que la elevación a escritura pública tiene unos beneficios fiscales en una comunidad determinada, en este caso en Madrid. ¿Qué planteamos? ¿Cómo acreditamos que el padre es el titular? ¿Cómo cumplimos la normativa de prevención de blanqueo de capitales respecto de ese dinero? ¿Qué documentación tiene que entregar el padre para justificar esa entrega? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cantidades en metálico es fácil demostrar la posesión. A partir de determinado volumen, pues las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales pueden ser más evidentes. Pero aquí nos encontramos en una situación en la que la tenencia de los bitcoins puede venir representada por actividades de compra-venta de los propios bitcoins o incluso de minado. Podemos tener un padre que haya minado bitcoins en un momento dado, cuando era más sencillo, que los haya obtenido de manera lícita, y que, por la razón que sea, porque técnicamente es complejo, no se pueda acreditar o no se pueda rastrear un origen cierto de ese dinero y se transfiere ese valor. Entonces, el notario debe permanecer alerta frente a este tipo de cuestiones y debe establecer mecanismos que le permitan acreditar eso, sobre todo la titularidad. Pero claro, siempre nos vamos a tener que guiar por la mera posesión como mecanismo de presunción de la propiedad. Es decir, yo puedo ver que una persona manifiesta ser el titular de una serie de bitcoins, pero ¿cómo hacemos para que esa donación llegue a efecto? Lo ideal o lo lógico no es que el padre le entregue la contraseña al hijo, que podría hacerse, podemos hacer una comparecencia en el que el padre manifiesta que es titular de una cuenta en bitcoins, que la clave privada de esa cuenta es una determinada, que se le hace entrega de esa clave privada al hijo y por lo tanto el hijo ya tendría posesión de la cuenta y pasarían a él y bajo su responsabilidad todos los bitcoins que haya en la misma. Pues bien, este mecanismo que no nos va a impedir incluso en un momento dado poder controlar o poder verificar que esa cuenta efectivamente está en posesión del padre y del hijo, porque si simplemente nos dan una contraseña y no verificamos que nos permite operar con los bitcoins con esa contraseña, a mi juicio es insuficiente. El problema, la cuestión, por ejemplo, sería pues que el hijo y el padre coincidiesen en la notaría, que el hijo crease un monedero en un momento dado utilizando un ordenador de notaría o uno propio llevado a la notaría a tal efecto, que se hiciese una transmisión del valor de los bitcoins que se quieran donar desde la cuenta del padre a la cuenta del hijo.
De esta forma verificaríamos, uno, la identidad de las partes y el control sobre los bitcoins y además la recepción de fondos por parte del donatario. Es decir, hay la transmisión del donante y el donatario que lo recibe. Todo esto, como digo, además se puede rastrear porque la cadena de bloques lo que tiene es que está indexada. Hay páginas web como blockchain.info en la que uno puede buscar una dirección o puede buscar un número de transacción y eso consignarlo en el acta, de tal forma que pueda hacerse una escritura pública de la operación en la que el notario pueda dar fe con sus propios medios, sin depender de medios de terceros, de aquellas transacciones, de aquellas operaciones que se han realizado y por lo tanto dar total garantía de esto. Es conocido el caso también de la aportación de bitcoins como mecanismo, como instrumento de valor para la constitución de una sociedad. En el fondo no plantea mayor problema en la medida en que se aporta una serie de bitcoins que van a representar parte, o al menos una gran parte del capital social de la empresa. Estamos hablando de una aportación en especie que no tiene mayores consideraciones más allá de, en un momento dado, poder determinar que al menos en el momento de la constitución el número de bitcoins aportados venga a respaldar el valor del capital social. Evidentemente, si luego hay una depreciación de los activos aportados como aportación en especie a la constitución de la sociedad, que quedan por debajo de determinados valores o incluso se diluyen completamente, pues siempre estará abierta la vía de la responsabilidad social de los administradores o de los socios por esas aportaciones que no cubren la responsabilidad social que viene marcada. En el fondo, aquí lo que se hizo fue básicamente eso, es acreditar la titularidad de los bitcoins que se iban a aportar, acreditar la valoración mediante la consulta a varios servicios web que digamos ofrecen valores de mercado respecto de la criptomoneda en concreto, y de esta forma pues poder garantizar y hacer que el notario pueda cumplir con la función verificando efectivamente los extremos necesarios para la constitución de la sociedad. Lo mismo podemos decir respecto de las ampliaciones de capital o cualquier otro tipo de operaciones en las que intervenga esto. En el fondo, el Bitcoin, en la medida en que hay mercados, si bien no oficiales, pero sí hay un montón de operadores que están ofreciendo precios a los que están comprando y vendiendo Bitcoins, sí vamos a tener unas referencias de valoración de mercado. Por lo tanto, la aportación de un determinado activo, igual que podría ser un pabellón, igual que podría ser un vehículo, igual que podría ser ordenadores o igual que podría ser un software, nos va a dar digamos, la posibilidad de aportar siempre cumpliendo los requisitos, como decía antes, de cómo acreditamos, cómo medimos el valor, nos va a poder permitir hacer operaciones societarias basadas en Bitcoin. Esto ya digo, desde los puntos de vista básicos. ¿Qué otros problemas nos puede plantear? Pues por ejemplo, ¿cómo hacemos un testamento en el que una persona pueda dejarle a otra persona un número de bitcoins y consignarlo, digamos, establecer un legado, por ejemplo, ¿no? Si establecemos un legado en bitcoins para una de las personas. Bueno, aquí tenemos el problema de que si en el testamento, por ejemplo, consignamos también la clave privada por la que estamos controlando una dirección determinada. Si la consignamos en el testamento, toda persona que tenga acceso al testamento cuando suceda el evento que origina la apertura del mismo, va a poder acceder y va a poder realizar transacciones. Lo que estamos planteando cuando hay clientes que nos preguntan por esta posibilidad es hacer precisamente dos actas diferentes o dos, digamos, intervenciones notariales diferentes. Por un lado, el testamento, en el que se identificará la dirección y se establecerá el legado, se decirá, le dejo a fulanito o a mi hijo o a mi mujer un número determinado de bitcoins, pero previamente se puede haber nombrado un albacea testamentario en el que en un acta de manifestaciones se consigne y por lo tanto sometida a la seguridad y al secreto del protocolo notarial, en la que se consigne la concreta dirección que solo el albacea testamentario va a poder acceder. Por lo tanto, cuando tenga que hacer las operaciones que correspondan con el cargo, va a poder ver cuál es la contraseña, va a poder ver cuál es la dirección y va a poder realizar, digamos, aquellas acciones que mejor convengan o que más interesen en este caso, por ejemplo, sería el legatario. De esta forma estaríamos permitiendo que este tipo de mecanismos, ya digo, no solo Bitcoin, sino cualquier otra criptomoneda, pues vayan a ser incorporados en el futuro. Porque lo que está claro
es que estamos ante una tecnología que va a cambiar un montón de cosas en las relaciones económicas entre las partes,